La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo en este día precioso. Gocémonos por el día que Dios nos ha dado y alegrémonos en el Señor. Saludos para los esposos Munguía allá en Mexicanos. Saludos para los niños Mario Alfonso, Jaciel Madaí, Caleb Villafuerte, Gabriel Villafuerte, para Camilita también, para Mateo. Estamos dándole saludos y poniendo en las manos del Señor, presentándolos delante del Señor a todos los niños, donde quiera que haya uno de ellos, que el Señor los libre de tanta maldad de este tiempo. Nuestro hermano Isaac con nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Padre Celestial, que nos permite estar acá nuevamente en cabina de radio para meditar en su palabra y compartir la palabra del Señor. Vamos a leer esta mañana en Efesios capítulo 2, de los versículos 8 en adelante. Para aquellos que pueden acompañarnos en la lectura, abrimos las escrituras en Efesios capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gloria sea al Señor Jesucristo por esta palabra preciosa y bendita, que nos da alimento al alma. Y esta porción de la carta de los Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 8, cuando la Escritura nos dice que por gracia sois salvos por la fe. Algunas veces creemos que cuando se dice sois por gracia salvos por la fe, con estar repitiendo, diciendo yo soy salvo y yo soy salvo, Dios no está hablando de esto, de que de palabra, la fe no es palabra, porque la fe es de aquello que no se ve. De manera que por gracia indica nada más esa misericordia de Dios, por medio de la cual la ley tiene que cumplirse, pero no es por la ley que somos salvos ahora, sino por esa gracia, por esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Él es que somos salvos. Y por eso repite y dice seguidamente, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. No es a causa de que somos buenos, no es a causa de que somos perfectos, es porque es un regalo de Dios. Él vino a darnos este regalo, pero también nos pone algunas cosas para que entendamos también que hay unas reglas que Dios ha puesto. Porque la fe no viene cuando hay ira, la fe no viene cuando hay contienda en nosotros, la fe no viene cuando hay rencor en nuestras vidas. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero esto no tiene que ser por obras, no por obras, es decir, no porque digamos tampoco que como somos buenos y hacemos buenas obras, por eso tenemos la salvación. No es así, porque dice que para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie esté pensando, ni siquiera reclamarle a Dios, Señor, yo he hecho esto, porque la misma Escritura nos dice que en aquel día muchos le dirán, yo prediqué en tu nombre, Señor, pero el Señor le va a decir, yo no te conozco. ¿Y por qué razón dirá yo no te conozco?
Porque alguno puede predicar, como dice el apóstol Pablo, por maldad y otros por bondad. Sea como sea, nosotros no le vamos a juzgar. Quien le juzgará es el Señor. Porque aquel que predica por maldad puede predicar de las Escrituras, pero si en su corazón está lejos de Dios, entonces en aquel día le dirán: yo no te conozco, porque el Señor Dios Todopoderoso, cuando nos presentemos delante de Él, verá si Jesús está en nuestra vida, si Jesús está en nuestra alma, porque por Él es que somos salvos. Es decir, Dios va a ver todo lo de Jesús en nuestra vida, y por eso es que nos va a decir: ven, buen siervo. De otra manera, esa semejanza de Jesucristo en nosotros no está, entonces seremos rechazados. Y digo seremos para que nadie me diga que soy egoísta, pero yo tengo la fe, la confianza en que si sigo al Señor, yo seré salvo. Pero es para que nadie se gloríe, para que nadie esté sintiéndose orgulloso. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ninguno de los grandes siervos de Dios se han jactado ni aún del ministerio que Dios les dio. Jeremías dice: yo soy muy niño, Señor. O sea, yo no puedo servirte en ese ministerio, pero el Señor le dice: a todo lo que yo te mandare, a eso harás. Es decir, yo te voy a dar el puesto, aunque te parece que tú no lo mereces. Y asimismo Moisés también: Señor, yo soy tartamudo. Lo que le estás diciendo: Señor, yo no puedo hablar estas palabras tuyas. Pero el Señor también le da la salida. ¿Por qué? Porque a los que Él llama, Él los apera, es decir, Él les da para que puedan desarrollarse en esos ministerios. Mas aquel que piensa que por lo que está haciendo, por eso es líder de Dios, desde ese momento se está queriendo gloriar. No es por obras, las obras de la carne. No es porque yo me pueda la Biblia de punta a punta. Es porque la obedezcamos que tenemos la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas. Y esto es lo que debemos de buscar nosotros. Yo quiero repetir: porque por gracia sois salvos. Algunos quieren aferrarse a esta palabra y por esto creen que pueden hacer cualquier cosa mala y siempre serán salvos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es decir, Dios tiene normas. Y por eso el Señor dice que si nosotros cometemos error, tenemos un abogado para buscar que nos perdone. Porque si no, entonces iremos en delitos y pecados una vez más. Dios está hablando a nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos, dice, confiadamente. Pero confiadamente que en nosotros, no, confiadamente en el Señor Jesucristo. El número 10, porque somos hechura suya. Es decir, Él nos hizo, Él nos conoce. Criados en Cristo Jesús. Está hablando de los que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas. Por eso está diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, si entendemos, las buenas obras son las materiales también. Pero el Señor está hablando de la buena obra por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Esa buena obra que está hablando del amor de Dios, que es la obediencia a sus mandatos, las cuales, dice, Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. La obra física es buena, pero para andar en una obra tiene que ser en la espiritual. Porque no andamos sobre las obras materiales, sino que andamos y hacemos obra material. Pero aquel que anda sobre la obra de Dios, que es la fe en Cristo Jesús, entonces este es el que es creado en Cristo Jesús para buenas obras en la fe, en lo espiritual. Porque si hacemos la obra espiritual buena de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Es decir,
Cuando nosotros aceptamos a Cristo con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, de inmediato comienza el Señor a actuar en nuestra vida y nos comienza a sanar. Aquel que es vicioso en el tabaco, en el licor, se lo va quitando o se lo quita de una vez. Solo Él lo sabe. Por lo tanto, esto es consecuencia de la obra de la fe espiritual en nuestras vidas. Y esto es, repito, lo que nosotros debemos de buscar. Esto es lo que nosotros debemos de estar siempre pendientes para poder nosotros andar en ese camino espiritual. Yo estoy repitiendo, el camino espiritual, porque de nada sirve, porque ya leímos también, no es por obras, es decir, por obras materiales, para que nadie se gloríe. Pero aún la obra espiritual que hagas, ni de esa nos debemos de gloriar nosotros, porque esas vienen por el mandato y por la obediencia al Espíritu Santo de Dios, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Él preparó el camino. Jesús vino a preparar este camino que nosotros no podíamos transitar por la gran deuda que tenemos o teníamos. Y Él vino a pagar esa deuda para que podamos caminar por ese camino que Él ha marcado, por ese camino que Él mismo es. Necesitamos entender de Dios el mundo espiritual. El 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, el apóstol Pablo siempre menciona, y allá en la carta a los romanos nos dice: Jesús, según la carne, de la descendencia de David, porque Jesús no tiene descendencia humana. Según la carne, o sea, según el cuerpo que Jesús vino a usar, así sí tiene una descendencia. Pero Él, como Dios, como Espíritu, Él no tiene madre, solo tiene un Padre. Por eso la Biblia dice: Él es el principio y fin de todo. Porque si Él tuviera una madre, entonces ya no es el principio Él. Por eso el Señor nos habla en el sentido espiritual y nos explica esto también. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, porque ahora ya no somos gentiles, ahora somos del pueblo de Israel espiritual de Dios. Ahora somos lo mismo que aquellos que el Señor eligió como pueblo aquí en la tierra. Ahora somos pueblo de Él también. Y por esta razón, aquí estamos recibiendo los que se nos llama o se nos llamó gentiles, una gran esperanza y consuelo de parte de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque eras llamado incircuncisos, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Mire cómo explica el Señor, cómo está tratando de decirnos: no piensen, no mediten buscando un mensaje de letra, sino el mensaje que el Espíritu quiere dar a nuestras vidas. Por eso nos está recalcando, porque la circuncisión ya no es aquella circuncisión que se hacía en la carne. Si usted quiere, hágala. Le va a servir de limpieza, de muchas cosas. Pero el Señor ya no está hablando de esa circuncisión, sino dice en otra parte: circuncidaos en vuestro corazón de carne. Es decir, esa circuncisión hecha con manos es símbolo de la circuncisión para quitar toda maldad de nuestro corazón, para quitar todo mal sentimiento y todo mal pensamiento de nuestro corazón. Es importante que nosotros entendamos bien esto que
está hablando claramente las Sagradas Escrituras, porque no les estamos hablando más que lo que aquí está escrito. Por eso, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, hoy ya no nos llamamos incircuncisos, porque en el sentido espiritual Dios ha circuncidado ya nuestro corazón. Dios ha quitado de nosotros mucho mal sentimiento, mucho mal pensamiento. El Señor lo ha quitado. Por eso es que es importante. En la carta a los Efesios, Dios está dándonos esa claridad de que nosotros ya no somos advenedizos. Nosotros, aunque fuimos injertados, pero siendo injertados, estamos siendo alimentados por la misma savia que el árbol natural. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la sangre del uno como la del otro valen también para ser limpiadas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no nos alimenta una sangre material hablando en sentido simbólico, sino nos alimenta la sangre de Cristo a ambos pueblos. Es aquí donde nosotros nos alegramos en el Señor, porque hemos alcanzado de esa gracia que está el Señor dando también al pueblo de Israel, aunque muchos del pueblo de Israel no la quieren todavía, pero un día podrán ver que al que rechazaron es a ese Mesías grande, maravilloso, poderoso, ostentoso, al cual fue rechazado, pero Él está siempre con sus manos tendidas, con sus manos abiertas, para que todos entremos por esa gracia a ese reino espiritual, a ese reino grande y maravilloso que es de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre y alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque dice también en el número 12, porque en aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, estábamos todavía sin la circuncisión espiritual. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios. Aquí dice de Israel, porque Israel, estamos hablando del Israel espiritual. De manera que, alejados de esa ciudadanía, no éramos circuncidados en el corazón. Teníamos muchas malas costumbres. Nosotros contábamos historias, leyendas que estaban basadas en idolatría, es decir, no había circuncisión en nuestro corazón. Mas ahora que conocemos a Cristo y Él nos ha llamado y Él nos ha escogido y Él nos ha tomado como hijos, entonces Él nos hace nuevas criaturas. Oigamos bien y meditemos bien, nos hace nuevas criaturas, así lo dice las Sagradas Escrituras. Y una nueva criatura significa que aunque esté o haya estado sucia, ahora viene en limpieza, ahora viene dando el primer grito para encontrarse aquí en esta tierra, en inocencia. Y nosotros ahora, muchos cristianos, nos ven muy inocentones, como dicen algunos, porque a veces alguien, por ejemplo, cuando hablan de doble sentido, ya el cristiano no pensamos así. Y cuando respondemos a esos dobles sentidos, lo hacemos con inocencia de Dios, hablando de las cosas de bondad de Dios, y el otro se queda esperando que entendamos el doble sentido. No estoy hablando que todos, pero aquel que es nacido de nuevo tiene esa mentalidad, inocencia de Dios, no la inocencia de no saber, o sea, la inocencia de ignorancia, sino la inocencia de humildad delante de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso dice que éramos extraños a los pactos de la promesa. Es decir, no teníamos derecho a las promesas de Dios. Y es por esta razón que a nuestros amigos y amigas les hacemos siempre el llamado para que vengan a Jesucristo, para que acepten a Jesucristo en su corazón, porque aquí la Biblia nos está diciendo que cuando estamos fuera de Él, es decir, no le hemos aceptado en nuestro corazón, y aceptarle significa guardar sus mandatos.
entonces nosotros somos extraños a las promesas de Dios, a los pactos de Dios. ¿Qué significa esto ya en la vida real espiritual de nosotros? Que aquel que se aleja del Señor ya no tiene promesa, porque la promesa viene porque le aceptemos a Él. Cuando hacemos ese trato con el Señor, Él promete la salvación primeramente, la vida eterna, y por añadidura que tus días y mis días en esta tierra tendrán gozo y paz. Y alguien dirá, pero con tanto problema, ¿cómo puedo tener gozo? Bueno, tienes que venir a Jesucristo para que entiendas cómo es que nosotros, en medio de los problemas, tenemos gozo. No por los problemas, sino porque sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos ese gozo entre nosotros. La gloria sea para el Señor en esta mañana. Bendito sea su nombre. Y con nosotros nuestro hermano Isaac. Gloria al Señor, damos gracias a nuestro Padre Celestial por su bendita palabra. Y Él nos recuerda de que es por la gracia, no es por lo que nosotros podamos hacer, que la salvación ha venido a nuestras vidas, ha venido a nosotros, y aquel que todavía no es salvo, este es el momento donde puede entregarle su vida a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Como dice el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Sabemos de que hay muchas personas que todavía siguen estando sin Cristo, pero este es el momento en que pueden acercarse delante de Dios y rendirle sus vidas, reconocerlo como Salvador. Y a nosotros que ahora estamos en Cristo, el llamado de nuestro Padre Celestial es a que permanezcamos cerca de Él, a que estemos siempre buscando hacer su voluntad, obedeciéndole y acatando lo que Él siempre nos habla en su bendita palabra, porque el Señor en su misericordia siempre utiliza a sus siervos y a sus siervas para recordarnos quizás lo que ya sabemos o para instruirnos siempre en el conocimiento de su palabra. Entonces nosotros debemos estar siempre atentos delante de nuestro Señor, obedeciéndole. Vamos a orar esta mañana dándole gracias a nuestro Padre Celestial porque nos concede la vida y también nos concede la oportunidad de meditar en su palabra sagrada, en su palabra bendita. Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te exaltamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, poderoso Señor, porque tú nos prestas la vida. Gracias, poderoso Dios, por tu múltiple misericordia, tu gran amor, Señor, hacia con nosotros. A ti sea la gloria, poderoso Dios, a ti sea la alabanza, bendito Dios. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que nos están escuchando. A donde quiera que ellos nos escuchen, deseamos, Señor, que tú les bendigas, poderoso Dios, que tu Espíritu Santo esté ahí para bendecir sus vidas, Padre Celestial. A cada hermano, a cada hermana, Señor, que está pendiente de escuchar tu palabra, Señor amado, que seas tú añadiendo bendición, Señor, a sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos siempre, que sea tu Espíritu Santo dándonos esa sabiduría, Señor, ese discernimiento que necesitamos, Padre Celestial, para meditar en tu palabra, bendito Dios, para meditar en ella, Padre Celestial, y crecer en el conocimiento, Señor, pero no solamente conocer, sino que hacer, Padre Celestial, lo que a ti te agrada, Señor, obedeciéndote, poderoso Señor, obedeciéndote, Padre Celestial, porque es lo que necesitamos hacer. Nuestra alma quiere más de tu presencia, anhela más de ti, Señor, y es lo que debemos buscar, buscarte en oración, buscarte, Señor, en ayunos, buscarte en vigilia, quedando, Señor, unos momentos más delante de ti, unos momentos más delante de tu presencia. Permítenos, Padre Celestial, estar siempre en comunión contigo, reverentes a ti, poderoso Señor, en reverencia a tu palabra, en reverencia, Señor, a tu santa voluntad. Sabemos, Señor, de que tú te estás glorificando en nuestras vidas, que tú estás haciendo cosas grandes y por eso te damos la gloria, Señor. En esta mañana, Padre Celestial, pedimos de que tú te muevas, de que tú toques, Señor, la vida de cada uno de los oyentes en sus problemas y necesidades. Pedimos que seas tú dando consuelo, pero también dando esa ayuda, Señor, dando esa fortaleza espiritual que cada uno de los hermanos necesita, poderoso Dios, porque a veces creemos, Señor, de que
tú no estás con nosotros, pero sabemos de que tú eres fiel, Señor, y permaneces fiel para con nosotros, y tú siempre estás en cada una de las situaciones. Aun cuando sean más adversas esas situaciones, tú sigues estando con nosotros, bendito Dios. Tú sigues, Señor, estando con nosotros, mostrando tu fidelidad y tu misericordia, Padre Celestial. Por eso pedimos que tu fortaleza, Señor, venga sobre cada uno de los oyentes, Señor. Que tú sigas, poderoso, Señor, dando esas fuerzas para poder, Padre Celestial, estar siempre cerca de tu presencia, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, bendiciéndote a ti, poderoso Dios. En esta mañana, Padre Celestial, pedimos por José René Hernández. Él tiene, Señor, una enfermedad en su estómago, pero creemos que tú puedes sanarle, poderoso Dios. También te pedimos por Berta Alicia Rivera, poderoso Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de los que están alrededor de ella, poderoso Señor. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos y lo clamamos, bendito Señor, en tu nombre poderoso, sabiendo que tú vas a hacer algo. Gracias, Padre Celestial. Amén. Para ti, tú eres mi esperanza.